vamos a ver acerca del uso de los antimicrobianos. En la historia, desde que se descubrió la penicilina, ¿cierto? ¿Por quién fue? Alexander Fleming, ¿correcto? En donde una placa de Petri que él estaba cultivando, ¿no?, se contamina por un hongo que se llama del género Penicillium, ¿cierto? Y de ahí deriva el nombre de la penicilina. Desde esa época hasta la actualidad, los antimicrobianos, sobre todo los antibióticos, nos han permitido generar avances para lo que es trasplantes, cirugías complejas e inclusive metodologías invasivas en el cuerpo, y una de ellas es la ventilación mecánica. Si no, no sobrevivirían los pacientes, ¿cierto? Serían colonizados por las bacterias del ambiente, les daría pues una infección severa y se mueren, ¿correcto? A ver, perdónenme. ¿Qué nos permite, aparte de todo esto? Se redujo en un momento la morbilidad y la mortalidad en los hospitales. Sin embargo, la higiene que se tenía pues al inicio no era la adecuada, ¿cierto? Si ustedes revisan la historia de la medicina, al inicio en los hospitales ni siquiera se lavaban las manos los que operaban, ¿correcto? Hacían las cirugías sin guantes, sin previos higienes, y obviamente las infecciones estaban a la orden del día. Actualmente sigue siendo la misma historia con algo adicional. Las bacterias se han vuelto resistentes. Vean que en un hospital, por ejemplo, el 60% al menos, quiere decir que si tengo 100 pacientes hospitalizados, al menos 60 van a utilizar un antibiótico. Al menos, un antibiótico, el 60%. Y de todos los hospitalizados en unidades críticas, desde el 25 al 40% van a utilizar de 2 hasta 3 o inclusive hasta más antibióticos. ¿Correcto? Y eso lo vamos a ir viendo en la práctica. ¿Cuál es uno de los factores que ayuda a esta resistencia? Es la automedicación, vean. Bueno, esta fue mi tesis, una parte de mi tesis fue más grande, lo hice en la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, y justamente fue acerca de automedicación. Tratamos de ver aquellos que fueron por recomendación o por decisión propia de tomar alguna medicación. ¿Estamos correctos? Vean ahí, se hizo un análisis correlacional para tratar de ver qué variables se asociaban a la automedicación, y fueron estas siguientes, vean, que tuvieron significancia estadística y que creo que ahora en los metaanálisis sigue siendo las mismas causas, ¿correcto? Por ejemplo, la edad, ¿cierto? Ser joven significaba, en este caso, en la universidad, tener un factor de riesgo, ¿correcto? Sin embargo, se contraponía con lo que son el número de ciclos. Si los ciclos eran más antes, no se automedicaban tanto. Si los ciclos avanzaban, tenían mayor predisposición, obviamente, a automedicarse. Y después se dividió en dos grupos: áreas de salud y áreas no salud, que era la población mucho más grande. ¿Qué creen que se halló? Los de salud se automedicaban como pastillitas de caramelos, ¿correcto? Se automedicaban. ¿Y por qué? Porque mientras más llevaban cursos, y sobre todo si ya habían llevado farmacología, eran los que más se automedicaban. ¿Y lo usaban para colmo? Mal. Y lo vamos a saber por qué. Después, bueno, el estado civil, ¿cierto? Por ejemplo, ahí era soltero, ¿cierto? Era soltero sin pareja y soltero con pareja. Obviamente porque eran universitarios, la mayoría no había relación en ese entonces de casados, ¿no? O de convivientes. Eran solamente de pareja. ¿Qué creen? Los que tenían pareja pues se automedicaban más, bueno, ¿cierto? Los que tenían pareja. Y ahí vamos a ver después algo muy interesante, vean. ¿Cuáles eran los signos y los síntomas? Y que creo que ahora también la mayoría utilizan: el dolor y la fiebre, que son los signos y síntomas de infectología, ¿ya? Son los síntomas de infectología. Y miren, el tercero
tener un proceso infeccioso, ¿cierto? Luego, relaciones sexuales. Ojo, relaciones sexuales. Y en mi top 5, molestias digestivas. Cualquier molestia digestiva era la causa para automedicarse. Y bueno, ¿qué descubrimos en ese? Traté de recopilar todas las alternativas que los estudiantes de ese entonces dijeron, ¿no? Y bueno, miren, ve, analgésicos a la cabeza, definitivamente. Y miren el segundo lugar, antibióticos. Ojo, y sabemos que la regulación internacional que dice que la venta de antibióticos debe ser regulada o controlada mediante ¿qué? Una receta. ¿Cierto? Vayan acá a las boticas, quiero una citromicina, una amoxicilina, un ciprofloxacin. No, dame la plata. ¿Cierto? Hay boticas que te venden también hasta antidepresivos. Correcto. ¿Sí? Ahí. Y vean. ¿Y qué más? Y en el tercer lugar, miren, ve. La pastilla del día siguiente. ¿Cierto? La pastilla del día siguiente. Así que tener pareja, doctores, es un factor de riesgo ya. Ahí, verán, los doctores están diciendo. Miren de acá. Y llaman la atención. Porque la pastilla del día siguiente, ¿cuántas veces al año se toma? 2. Solo una. Solo una. ¿Correcto? No se puede tomar más de una al año. ¿Por qué? Porque necesito saber la farmacología, es decir, los efectos secundarios y los efectos adversos. ¿Cierto? ¿Qué generan? ¿Saben alguno de ustedes? A ver, doctores, que son de medicina. A ver, doctor, sé sincero, ¿sí o no? ¿Recuerdas o no? ¿Tú? ¿No? ¿Doctora? 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 ¿Estoy acá? ¿Doctora? No estoy acá. No. ¿Y tú? ¿Doctora? ¿Tampoco? ¿Doctora? ¿Segura? ¿Nadie ha revisado? A ver. Altera todo el ciclo hormonal y tiene muchos efectos. Por ejemplo, puedes desarrollar acné, tu ciclo se puede acortar o se puede alargar, o puede ser ambas. Claro, ese es es uno de los principales. El equivalente de una pastilla anticonceptiva es los 30, las pastillas diarias. La cajita entera de 30 es el equivalente a una sola pastilla de... Ya, pero sí es una relación que puede existir. ¿Qué más? Tienen más efectos. Sí, por eso. Ya, pero al menos uno de los principales efectos es que si eres regular, te convirtió en irregular. Ya, para toda tu vida. Para toda tu vida porque te alteró el eje. ¿Y el otro? Infertilidad. A ver, doctora, ¿tú te acuerdas? ¿Pero alguna idea? ¿Algo? Está, por ahí, por ahí. A ver, los doctores de atrás. ¿Nada? Sangrado. Uno, ¿cierto? Mayor sangrado. Y segundo, que te puede conllevar a hacer trombos. ¿Y dónde? En los miembros inferiores. ¿Ya? Entonces, ellos se los tomaban. El promedio que yo calculé era de 5 pastillas al mes. Es una locura, ¿sí o no? Ese es jugar con su vida. ¿Y saben quiénes más consumían? ¿Los de salud o los que no eran de salud? Los de no salud. Entonces, los de no salud, porque sería el colmo que los de salud, ¿cierto?, consumieran más, pero sí también había un porcentaje importante. ¿Y saben qué facultad tomaba más? ¿Ah? No se escucha, ¿cuál? Ingeniería. Enfermería. Mi facultad, bueno, en ese entonces, del periodo que yo hice, salió que enfermería tomaba un promedio de 3 pastillas al mes. Y los que no eran de salud, ingeniería, derecho y todas las demás vainas,
Eran 5 tabletas al mes se tomaban. Correcto. Era terrible, ¿ah? Y por eso lo publicamos, ¿no? Por eso lo publiqué en 2 partes, porque necesitábamos evidenciar. Miren, y esto estoy hablando del 2010 y del 2012, cuando yo estaba terminando la carrera. Correcto. Ahora será peor, pues. Ahora será mucho peor. Y les apuesto que los de salud son los que más toman eso, seguro. Estoy ya más que convencido. Y miren, y como nosotros trabajamos en un hospital, bueno, ustedes van a rotar en un hospital materno-infantil, vean, si en periodo de estudiantes, de jóvenes, hacían todo eso, ¿cierto? Llegaba al momento del embarazo. Este es un metaanálisis. Conservo el título en inglés, pero trato de hacer la traducción para ustedes. Y vean que todos esos estudios, ¿cierto?, ¿qué generó? Que la prevalencia de automedicación en embarazadas llegaba casi al 50%, bordeados. ¿Correcto? Y vean que tenía una alta significancia estadística. ¿Cuáles fueron sus variables? El uso de medicina sin receta. Tienden a guiarse por medicamentos que ya les prescribieron, inclusive que ya los tienen guardaditos, la receta a veces lo guardan, me hizo bien, lo vuelvo a tomar, ¿cierto? Sin una evaluación. Basándose también, por ejemplo, en influencias ahora de las redes sociales, ¿cierto? Pucha, acá tengo no sé, a ver, la doctora Corazón me dice que tengo que tomar tal medicamento, ya, eso lo tomo, ¿cierto? Y bueno, también por familiares, amigos, personales que tengan alguna relación con salud. Mira, siendo gestantes, ojo, siendo gestantes. Y eso significa que desconocen totalmente las fases del embarazo y los cambios hormonales que estos implican. ¿Sí? Permítanme salir un ratito del contexto para que puedan entenderme. Creo que con ustedes sí hemos hecho, por ejemplo, para que me entiendan. ¿Dónde está? Este de acá. Rapidito, sí, no se ve. Esto es lo que estoy tratando de avanzar para lo que es de TV. Pero, ya saben, ya les he explicado que para infectología, ¿cierto?, necesitamos saber esto para enfrentarnos a una infección severa, ¿cierto? Tengo que recordar mi microbiología, ¿cierto? Tengo que saber al menos los aspectos generales de las bacterias, ¿cierto?, de los virus, de los hongos y de los parásitos. ¿Y qué más tengo que hacer? Tengo que conocer a mi enemigo, obviamente, o a mis enemigos. ¿Y qué más tengo que conocerme? Al huésped. Y cada huésped es muy diferente. Y para eso necesito saber o tener en claro al menos los conceptos básicos de una respuesta inmunitaria. ¿Para qué? Para enfrentarme a lo peor, pues. ¿Cuál es lo peor de una infección? Que sea generalizada. Y que esta generalización me lleve a un shock. Es decir, a una no respuesta, ¿cierto?, con fluidos. Y tengo que usar fármacos, ¿cierto?, inotrópicos. Adrenalina, dopamina, ¿cierto?, y algún otro. ¿Estamos claros? Ya, no funciona, ¿cierto? El paciente sigue evolucionando a un SDMO. ¿Qué significa un SDMO? Un síndrome de disfunción multiorgánica, ¿cierto? Y si no lo saco de ese síndrome de disfunción y lo trato de volver al shock, y del shock lo trato de volver a sepsis, y de sepsis lo trato de sacar de la sepsis, ya no lo voy a poder hacer, porque va a seguir la historia natural y me va a llevar a una falla multiorgánica. Saquen a un paciente de falla multiorgánica. Es una tarea muy titánica, casi no lo van a poder hacer. ¿Estamos claros? Ahora,
cómo yo me enfrento, porque esto es la lucha entre el microorganismo y mi cuerpo, mis defensas, ¿cierto? Puedo potenciar esto o también ponerlo más grave la situación todavía, ¿cierto? Si es que me enfrento a un microorganismo ya resistente. Y si no conozco mi farmacocinética y mi farmacodinamia de mis fármacos para tratar de ver que no hagan interacciones negativas y bajen sus poderes o sus concentraciones, ¿cierto? Sino que más bien se potencien, pero sin llegar a sobrepasar los rangos tóxicos. ¿Estamos claros? Y todo eso actualmente combinado con lo que se llama el programa PROA. ¿Y qué es el programa PROA? Que en inglés es Antimicrobial Stewardship Program. Son los programas de optimización de antimicrobianos. ¿Quién lo maneja? Los infectólogos. ¿Por qué? Porque tratamos de dominar todo esto. Porque si sabemos lo más difícil, claro, lo más facilito se nos hace más relajado, sería. ¿Estamos de acuerdo? Y para aquellos que me pregunten, doctor, ¿y qué puedo leer? Bueno, si tienen tiempo y si no van a querer dormir, ¿cierto? Durante el ciclo, les puedo recomendar al Mandel, ¿no? Que son 4 tomos de más de 200 hojas, ¿cierto? Cada tomo, que es la Biblia de la infectología, ¿cierto? Que va a ser imposible. Yo que he sido residente he tratado de leerlo esto y no lo he terminado en mis 3 años, ¿correcto? Así que por eso les recomiendo leer papers, actualizaciones, que les van a permitir tratar de ganar tiempo, tomar conceptos importantes, pero también prácticos, ¿correcto? Porque ya en estas épocas, noveno ciclo, ya, perfecto, noveno ciclo ya no se lee libros, ya. Se leen revisiones, se ven metaanálisis, ¿cierto? Para que cuando lleguen a la etapa del internado o de la especialización tengan al menos un conocimiento actualizado. Porque los libros están desfasados, ¿cuántos años? De 8 años en promedio. Ojo, ni siquiera 5, doctora, ni siquiera 5. ¿Estamos de acuerdo? Y miren, algo que es acá. Tengo que conocer al huésped, ¿eh? No es lo mismo un adulto, no es lo mismo un niño, no es lo mismo una gestante, y menos va a ser lo mismo un anciano o alguien que tenga una enfermedad inmunosuprimida, ¿correcto? O supresora. Por ejemplo, miren, todos los cambios que hay en una gestante, en su piel, en su aparato gastrointestinal o sistema digestivo. ¿Qué más? Parte pulmonar. Y esto se relaciona con cambios. ¿En qué? En su inmunidad. Si no conozco eso, no sé nada. Y eso que la gestación se divide también en trimestres. Cada trimestre tiene una característica muy particular. El momento del parto es un punto de quiebre, de volver al estado preconcepcional, pero en un estado de cambios todavía postnatales. Y el niño o niña, ¿correcto?, tiene riesgos de infectarse o de manifestar alguna infección que pudo haberla adquirido en estos trimestres, ¿correcto? Y más aún, en este tercer trimestre. ¿Está claro? ¿Y por qué dirán, doctor? Vamos a ver ahorita la siguiente diapo, ¿ya? Para que me puedan entender. Cada trimestre tiene cambios inmunológicos importantes que nos van a permitir ver el riesgo de la gestante para ciertas infecciones o no. ¿Estamos claros? Y del niño también. ¿Por qué es importante conocer los periodos de la gestación? Porque la gestante
ocurre varios cambios, ya hemos visto, pero la predispone ¿a qué? A más infectos. Hay dos tipos de patologías: respiratorias y genito-urinarias. Esos son los dos aparatos que más se comprometen. ¿Y por qué? ¿Alguien quiere decirme algo? ¿Alguna opinión? Eso no les van a enseñar en el Carrión, por cierto. Aquellos que están rotando en el Carrión estarán hablando ahorita de otras cosas. ¿Nadie? Doctora, ¿algo? ¿Por qué creen que el aparato respiratorio y el genitourinario se compromete más que cualquier otro aparato? Porque son los que tienen contacto con el medio ambiente. Por lo tanto, los gérmenes son más propensos a ingresar. ¿Está claro? Pero como la mujer necesita tener 9 meses en promedio a ese bebé, ¿cierto? Con cambios en cada uno de ellos, esto es lo que ocurre. Estas son las infecciones más frecuentes en la gestante y en su recién nacido. ¿Cuáles son? Listeria y tuberculosis. ¿Y dónde vamos a tener? Donde hay cambios, donde hay bastantes cambios. Es decir, de antes de estar gestante a ser gestante es un punto de quiebre. ¿Y dónde más es el punto de quiebre? Porque de lo que estaba inmunocompetente va a pasar a inmunoser comprometida fisiológicamente. Y cuando sale el bebé y sale la placenta, ¿cierto? Se acabó el inmunocompromiso y tiene que volver a ser inmediatamente inmunocompetente. Esos son los dos cambios, los dos periodos con mayores riesgos. ¿Estamos claros? Y bueno, y ahí tienes también, mira, toxoplasma, influenza, ¿qué más? Citomegalovirus, parvovirus B19, ¿qué más? Listeria nuevamente, ¿cierto? Y la tuberculosis. Y la otra lista que están acá son los que pueden complicar el embarazo y generar trastornos muy, muy complicados. Entonces, durante el embarazo se produce una disminución de las defensas, de la inmunidad. Y esto es lo que quiero que sepan. En el primer trimestre, ¿cierto? Hay un periodo proinflamatorio. ¿Pero qué? A predominio de citoquinas. ¿Y estas dependen de quién? De las células dendríticas y de los macrófagos. Y bueno, ¿y la mujer? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué tiene? ¿Qué respuesta? TH2 principalmente, ¿no? De ahí le dicen citotóxicas, ¿no? Por eso le dicen tóxicas. Porque tiene una mejor capacidad de controlar a las infecciones. ¿Correcto? Destruye a las células que están infectadas y las destruye. ¿Correcto? Y mírenme. Y por eso que acá hay riesgos de abortos. El segundo trimestre es todo lo contrario. Trata de irse a un extremo que se llama antiinflamación. ¿Para qué? Para tratar de conservar esa gestación y que vaya creciendo. ¿Cierto? Y es un periodo donde, por lo general, aumentan ciertas células. ¿De qué tipo? Fagocitarias. Fagocitarias. ¿Correcto? Pero inventa estas interleucinas que, a diferencia de estas, son antiinflamatorias y tratan de disminuir la respuesta. ¿Correcto? Y por eso es un periodo asintomático. ¿Se puede contagiar la paciente? Sí. Pero
¿De quién más? ¿De qué grupo más se puede contagiar? De los intracelulares. Los intracelulares pueden ser virus, bacterias, hongos y parásitos. ¿Estamos claros? Pero ¿qué tienen de característica estos gérmenes? ¿Alguien puede decirme? Una cosa son los extracelulares y otras son los intracelulares. Ejemplo, extracelulares, bacterias, y hay de los 4 tipos. ¿Alguien? ¿Un ejemplito? ¿Ya? Gram positivos, ahí escuché estreptos, dije. Gram positivos. ¿Cierto? ¿Quiénes, por ejemplo? Los estafilos, los estafilococos y los estreptococos. ¿Correcto? ¿Qué más? Pues el otro grupo. Gram negativos. Las enterobacterias. ¿Cuáles son esas enterobacterias? La E. coli, ¿no? Y todos sus tipos, ¿no? La enterohemorrágica, ¿cierto? La enterotóxica. ¿Qué más? No hay más. ¿Qué más? Klebsiella. ¿Qué más? ¿Salmonella? ¿Sí? ¿Salmonella o Shigella? Ya, Shigella. Shigella. El Vibrio cholerae. Y aquí tenemos varias bacterias. ¿Estamos claros? A ver, intracelulares. Sí, también hay virus. Y ya, son los virus, pues. Todos los virus. Sin excepción, ¿no? Todos los virus. ¿Por qué? Porque tienen un material genético, ¿cierto? Que tiene que ingresar hacia la célula y unirse a su núcleo, ¿cierto? ¿Qué más? Citomegalovirus, ya la familia Herpesviridae, ya, a ver, ya que tocaron el tema, ¿cuántos hay? El herpes 1, el herpes 2. Este es el labial y este es el genital. ¿Qué más? ¿Quién es el tercero? ¿Quién es el 3? ¿Quién ocupa el lugar 3? El virus de la varicela zoster. Queda primero la varicela y después de mucho tiempo el herpes zóster, pero es el mismo virus. ¿Qué más? ¿Quién ocupa el cuarto lugar? El virus del Epstein-Barr. ¿Correcto? ¿Qué da? La famosa enfermedad del beso, que se conocía en adolescentes. Y es el que da la verdadera mononucleosis infecciosa. El 5. Citomegalovirus. ¿Cierto? Viene de ser, de 5, cito de 5, algo así. Quinto lugar. ¿Cierto? ¿Qué da? También la mononucleosis infecciosa, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Quién es el 6? No tiene nombre. Es el virus herpes humano
tipo 6. El 7, virus herpes humano tipo 7. ¿Y el 8? ¿Perdón? ¿Otra vez el Epstein-Barr, doctora? No creo. ¿Alguien sabe? El virus herpes humano tipo 8, que se conoce como el virus del sarcoma de Kaposi. ¿Correcto? ¿Y qué dan estos? Por cierto. Ahí los doctores están atrás, están emocionados por la infectología. ¿Alguien sabe? ¿Con quién hemos visto el caso clínico en los de la tarde? ¿Quiénes han sido los de la tarde? ¿Ah? La abuelita, ¿no? De 86 años. ¿Qué da esto? Enfermedades neurodegenerativas. No mucho. Se llama enfermedad, ¿cierto? El adulto mayor. Estos son los causantes, unos de los causantes, ¿cierto? Que el adulto mayor termine con una leucemia o con un linfoma. ¿Cierto? ¿El sarcoma de Kaposi qué es? Un cáncer, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿A quiénes le da? A los inmunosuprimidos. El Epstein-Barr, aparte de mononucleosis, ¿qué te da? Dos variantes: leucemias y linfomas. ¿De qué células? De las leucocitos, los linfocitos B. Linfocitos B. Principalmente. ¿También te puede mutar a los linfocitos T? Claro que sí. Pero la mnemotecnia es más o menos esta. ¿Puedo citar a alguien más? Claro, acá ya te terminamos. Esta es la familia de herpes viridae o de los herpes virus. ¿Puedo citar acá? Al HTLV. ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado sobre este virus? ¿Nadie? Es frecuente en la cordillera de los Andes, ¿ah? En zonas de más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué más? ¿Qué tienen en común? Que son los dos principales retrovirus. Son los dos principales retrovirus humanos. ¿Y qué comparten? Al igual que los otros que he mencionado, evolucionan a principalmente este de acá da lo mismo que el 6 y el 7. Te da una enfermedad de leucemia, linfoma del adulto mayor. Por eso te da inmunosupresión. El VIH más te da linfomas, ¿cierto? Por eso que el paciente que tiene VIH de larga data hay que hacerle controles para evitar que evolucione a un linfomas y que después reciba
quimioterapia. O que es mucho más fácil que se contagie de este virus. Este virus, el 8, casi todos los seres humanos nos hemos contagiado en algún momento. ¿Correcto? ¿Y por qué no hacemos la enfermedad? Por nuestro sistema inmune. ¿Qué comparten todos los que he dicho y que hemos mencionado a cáncer? ¿Qué tienen? A los virus tienen por eso son potencialmente mutantes o hacen que muten nuestras células porque su material genético lo inyectan, lo introducen en nuestro propio genoma. ¿Está claro? Sí. Por eso que muchas de las bases, bueno, aquel que no es infectólogo no lo va a entender mucho, pero como ustedes están rotando conmigo, voy a tratar que se lleven al menos unos conceptos básicos. Muchos pacientes que tienen cáncer tienen algún virus que tiene un coge. Correcto, solo que hay que buscarlos. Pero el oncólogo, dile esto. No, ese se va y se tira de mi 5.º piso. ¿Cómo es posible que me digas eso? Pero hay estudios, ahora hay estudios que van respaldando un poco esa teoría, se va a ir descubriendo. Cuando ustedes ya tengan su título, ¿cierto? Su sello, de repente ya va a haber más, ¿cierto? Que sigue saliendo. Entonces, doctores, así, los virus son los intracelulares. ¿Quién de los dos es más fácil de controlar? Los extras, pues. ¿Con qué? Con mi respuesta innata, con interleucinas, ¿cierto? Con células fagocitarias, ¿cierto? En cambio, estos son más difíciles. ¿Y qué tienen? ¿Qué características tienen los intracelulares? Y eso que no me estoy metiendo ni siquiera a hongos, ni siquiera a bacterias, y ni menos a parásitos les estoy mencionando. ¿Qué tienen en común? No, eso no. Cada 28 días, no, eso no. Estos no tienen esa capacidad. Esto tiene. ¿Por qué? Porque su material está dentro. Pueden esperar tiempos muy largos, ¿cierto? Sin necesidad de replicarse. Esperar un momento donde haya una bajada. ¿Dónde va a ser? Miren, ¿qué baja acá? Los macrófagos. ¿Qué baja acá? Las células T. ¿Qué es las células T? ¿Qué función tienen? Esta es la respuesta innata. ¿Qué respuesta es? Celular. ¿Cierto? Y disminuyen la función de los linfocitos B. ¿Cierto? Que es la respuesta humoral, la producción de anticuerpos. Entonces, ¿cuál de los tres periodos es lo que más se puede contagiar una? Tercero. Aquí, pero doctores, aquí. ¿Se acuerdan la gráfica que puse primer, segundo trimestre, tercero? Y debajo del tercer trimestre puse un porcentaje. ¿Quién se acuerda? ¿Qué porcentaje era? 60-100. De 60 al 100%. ¿Qué significa ese porcentaje? Que se puede infectar o que se puede ¿qué? Reactivar, porque estaba en el periodo de latencia. ¿Estamos claros? Este es el periodo donde más se contagian, ¿no? Las mujeres. Este es el periodo que yo tengo que cuidar más todavía. Aquí. Allá no, pues allá está todo casi TH2, ¿cierto? Se va a defender bien. Salvo que haya algún factor que lo inmunocomprometa y bueno, pueda generar, ya hemos visto que
infecciones pueden estar, ¿cierto? Pero este es el periodo que más me debe de preocupar, doctores, ¿cierto? Si se automedican acá, peor, pero bastante. Más resistencia. Excelente. ¿Está claro? ¿Cierto? Tienen sus delegados, ¿cierto? De sus grupos. Ya, tómenle foto porque lo mandan al WhatsApp. ¿Cierto? Tómenle foto. Bacterias. ¿Quién es una bacteria intracelular? La tuberculosis es intracelular. Sus primas, todas sus primas de la TB. La lepra, la Mycobacterium bovis, la Mycobacteria avium, la Mycobacteria intracelulare. ¿Quién más? La caprae, ¿cierto? Todos los animales, todas las micobacterias. ¿Qué otros? Un poquito su prima más lejana, que se comporta igualito que la tuberculosis, pero es más silenciosa todavía. Empieza con B grande. La brucela. Y ese es bien yuca de diagnosticar, doctores, ¿eh? Eso no diagnostica cualquiera, ¿eh? Una brucelosis. ¿Qué más? ¿Alguna otra bacteria intracelular? ¿Qué hemos mencionado ahí? Aparte de la tuberculosis, ¿qué otra bacteria decía que la gestante? La listeria, muy bien, doctora, que es atípica, ¿cierto? Es una bacteria intracelular y que tiene manifestaciones atípicas. ¿Estamos de acuerdo? Dejemos las bacterias ya. Ya los veo con caritas largas, deprimidos. Chama, ¿para qué me metí con el doctor Vega? Hongos intracelulares. Necesito uno nada más. Uno de cada uno. Un intracelular y un extracelular. Ya, pues más fácil. El extracelular es más fácil. Aspergilosis. Muy bien, doctor. Ha estudiado. Es un extracelular ramificado. Más o menos así. Y un intracelular, un hongo. Paracoccidio, sí, muy bien. Pero uno más conocido, doctora, porque los doctores están perdidos acá, creo. Se llama histoplasmosis. El histoplasma capsulatum es intracelular. Pero el más conocido, que antes que el doctor se haya matado pensando en el aspergillus, ¿cuál es el más común? La cándida, pues. Es extracelular. ¿Qué más? Hongos. No, ya dijimos. Hongos. Parásitos, a ver. Uno nada más. Necesito uno de cada uno. ¿Ah? La tenia, ya pues tenía acá. La teniasis, ¿no? Hay tenia. Solium. ¿Qué más? Echinococcus. Granulosus. Y acá es el quistida típico. ¿Qué más? Cisticercosis. ¿Qué más? Oxiuros. ¿Cierto? ¿Qué más hay? Uno que se mete y tiene un ciclo en el pulmón. Necesita estar en las vías respiratorias para que madure. Y después se mete recién al aparato digestivo. El Ascaris lumbricoides.
¿Cómo se llama ese ciclo? De lo ferro. Porque tiene que el huevito ir primero al digestivo, de ahí se sube, se mete al pulmón, madura, después de madurar, vuelve al intestino. Miren un montón, pues la mayoría de parásitos son extracelulares, doctores. Un intracelular. Solo uno necesito. Un hito. Un hito. ¿Cómo se llama la enfermedad, doctora? ¿Cómo se llama? Plasmodium. Malaria. Malaria, doctora. Guau, ¿no ven? Es que uno los mira y ya se bloquean. La malaria, pues. Dentro de la malaria hay fases, ¿cierto? Hay uno que se queda dormido y puede pasar meses, años. ¿Alguien ha visto Pokémon? ¿Nadie? ¿Han visto Pokémon? Más o menos, la doctora. ¿Han visto Pokémon? ¿Pokémon? ¿Nada? No, doctor, muy viejo, doctor, usted. Yo he visto la versión moderna de Netflix, dice el doctor. La ultimita, la de Ash modernizada. Ya. Yo he visto todavía la de Ash que lo dibujaba. Antiguo. Hay una fase, ¿no? Se llama hipnozoito. El hipnozoito es una fase de todas las fases que tiene, varias fases la malaria, que se mete a la célula del hígado. Y ahí duerme, si quiere, por meses, años, ¿correcto? Y es intra. El otro, los plasmodium. ¿Cuántos plasmodium conocen, por cierto? A ver, ya que la doctora mencionó. ¿Tres? Vivax, Falciparum, Ovale. ¿Qué más? Ovale, ¿qué más? Continente donde siempre están todas las enfermedades. Africanos, ¿qué más? Hay un montón, doctores, de plasmodium. Está por gustos, ¿eh? Gustos y colores, dicen. ¿Ya? Entonces, hay varios. ¿Ya? Pero los más importantes acá en Perú. El falciparum, doctores. El falciparum es el que está acá en la selva central, en el BRAE. Nosotros no tenemos Vivax acá en la selva central. Ojo, el Vivax está en Colombia y está en Brasil. ¿Qué región de Perú tiene fronteras con esos dos países? Iquitos. ¿Y quién más? Llama Amazonas. Son las dos regiones de Perú que tienen falciparum y Vivax. Y los pacientes pueden tener co-infecciones. El Vivax y el falciparum no se pueden ver. No se pueden ver. Y al estar en un mismo paciente, ¿qué pasa? No se atraen, doctor, no. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo dice esas cosas delante acá de las doctoras? Se alejan, por lo tanto quieren tratar de hacer sus ciclos y no van a poder. Por lo tanto, entran en un periodo de latencia a veces. Los pacientes con coinfecciones de Vivax y falciparum tienen periodos de latencia. Ahora, si se activan los dos, ese paciente termina con una anemia bien baja. He visto de hasta 1.6 en Iquitos. Y tenías que transfundirle y ponerles los dos tratamientos. Porque acuérdense que hay un tratamiento para Vivax y hay otro tratamiento para falciparum. Y son tóxicos, por cierto. ¿Estamos claros? No sobreviven a veces esos tipos de pacientes. Pero he visto a los dos tipos. Al que han estado mal en la UCI y falleció, por cierto. No sobrevivió.
Y he visto aún en Lima, pero que era de Nigeria, era el flaco, pero acuérdense que ahora con esta de la globalización y las religiones a veces son, van a las zonas bien rurales a tratar de anexar a su religión, ¿cierto? El tipo pastores, algo así, ya, vino y le sacaba, y justo fue mi paciente para colmo, vino ictérico, tranquilo, caminando, le sacamos los exámenes, la bilirrubina estaba en algo de 7.8, pero tranquilo, ningún síntoma. Le examino, 3 dedos míos por debajo de la reborde costal, el hígado, y felizmente le mandamos primera muestra, nos dijeron negativo para gota gruesa. No creímos y les mandamos otro, pero le dijimos al doctor, al jefe, por favor, del laboratorio, doctor, usted mismo es, díganos. Y lo encontró al Vivas y encontró al falsico. ¿En qué creen? Estaba en el hígado. Y como no se pueden ver, pues cada uno quería luchar y por eso hacía hiperbilirrubinemias. Y por eso su hígado estaba grandote. Pero no había mayores manifestaciones, porque sus reticulocitos estaban activos, estaban normales, es decir, su médula producía. ¿Correcto? Eso traten de ver, doctores. Entonces vean la importancia. ¿Está claro? ¿Cierto? A ver, volvamos al otro. Y así como entonces a las gestantes, ¿ya entendieron el proceso? ¿Cierto? Vamos a ver a los pequeños. Ya tomaron foto, ¿no? Ay, ¿quién está llamando? Ah, sí, están enviándolas. Muy bien, doctor. Y miren qué pasa con los niños. Pues, ¿los niños se automedican? ¿Van a la farmacia a comprar su medicina? No, ¿quiénes son? Sus padres o sus cuidadores. Ya, pues ya hemos visto a quiénes, a los que fueron jóvenes, después a los que fueron gestantes, y ahora vamos a ver a los que son ya sus cuidadores. Y miren, ve, la prevalencia es del 57%. Y algo que me llama la atención, los cuidadores no leen las instrucciones, ni siquiera leen las instrucciones de las medicinas. Efectos adversos, no les interesa, solo el 28% identificaron efectos adversos. Solo el 28%, menos del 30%. Más del 72%, si le da, le dé. Así de sencillo. Entonces vean que eso, ¿a qué lleva? A la resistencia. ¿Cierto? ¿Alguien juega? ¿Quién jugaba? ¿Sí? ¿Sí? Ahí. Muy bien. Vean acá. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Que el usar un antibiótico, que el usar el antibiótico mata lo sensible, pero te deja lo resistente. El usar un antibiótico. Ojo. Y vean, pues, ¿no? Vean a la capita, ¿no? No sé, alguno tiene superhéroes, de repente, Superman, Batman, no sé, le falta el martillo, Thor, no sé, pero vean acá, Capitán América. La bacteria cada vez está volviéndose más resistente. Esto que siempre los presento es para que hagan reflexionar a ustedes. Vean, un estudio en la Universidad de Sydney, se analizaron los cultivos, positivos obviamente, más o menos de 6.648 aislamientos bacterianos de 11 países, con 86 publicaciones diferentes, y vean, los antibióticos que se recomiendan, la primera línea, ¿cierto? Lo que más se usa, pues ya no son eficaces ya. ¿En quiénes? En niños. Menos del 50%, menos de la mitad de eficacia. ¿Para qué enfermedades? Neumonía, meningitis y sepsis. Sepsis de cualquier otra etiología. Por eso que la situación ahora se está complicando.
Y bueno, ¿quiénes van a vivir? Van a ser ustedes. Por eso que trato de enseñarles para que puedan tomar conciencia. ¿Qué más? Miren esto. Sigo respetando el título en inglés, ¿no? La OMS denunció que durante la pandemia se usó el 81% de los pacientes antibióticos. 81%. El por si acaso, ¿no? Se me va a complicar mi paciente. Y como se enmarcaron en que es una enfermedad nueva, no sabemos nada, el por si acaso se fue hacia arriba. La mayoría no quiso, entre comillas, pasar el riesgo de que el paciente se muera, ¿no? Igual si no muere, pues ya COVID. Pero vean que la auditoría que hicieron en algunos países reveló que solamente el 8% cumplía criterios de uso de antibióticos porque tenía una sobreinfección bacteriana. 8%. Resta, ¿cierto? Terrible. Y vean, estudios en Estados Unidos, por ejemplo, en este Open de la revista JAMA, diría de que, por ejemplo, en Estados Unidos en los hospitales el 79% de los pacientes hospitalizados con neumonía usaba antibióticos o usa antibióticos. ¿Quiénes siguen? La citus. ¿Correcto? ¿Qué hemos visto de las gestantes? ¿Cuáles son las dos patologías más frecuentes? Neumonías e itus, o infecciones respiratorias e itus. Vamos a ver. ¿Correcto? Y son las dos patologías a nivel mundial donde se usa excesivamente los antibióticos. Y no sucede solo en el hospital, sucede en los consultorios. Y para colmo, se complica la situación con estos de acá. Algunos pacientes les daban sobredosis. ¿Correcto? A otros pacientes que les daban dosis subóptimas de fluoroquinolonas. Por eso que cuando les puse ahorita la diapositiva que arriba, ¿cierto? Primero conozco mi cuerpo y de mis tipos de pacientes, es decir, la respuesta inmunitaria, pero también conozco a mis enemigos. Pero ¿qué tengo que más conocer? Mi arsenal terapéutico y tratar de saber de usarlo al menos de la mejor manera. ¿Correcto? No es lo mismo usar un antibiótico en un paciente de 65 kilos y darle la misma dosis a un paciente que tiene 98 kilos. ¿Cierto? No es lo mismo. Para el primero podrá hacer su dosificación, pero para el segundo, ¿qué está? En sobrepeso, ¿cierto? O en obesidad de repente, dependiendo de la talla, ¿no? ¿Y qué gana? Tejido celular subcutáneo, grasa. Aumenta su volumen de distribución dependiendo de los lípidos. Y la fluoroquinolonas es una de las moléculas que tiene poder tanto hidrosoluble, pero también tiene poder lipofílico. ¿Cierto? Y por eso, un ejemplo más práctico es el levofloxacin, que viene de 500 y viene de 750. ¿Está claro? Y hay que ver, conociendo obviamente todas las fases de la farmacocinética. Y vean, pues, ¿esto qué lleva? Mira, los Simpsons se preocupan. ¿Qué estará pasando en mi hospital? Dicen. ¿Estarán usando bien los antibióticos? Claro, pues si es que no tienes una data, si no te dedicas al menos a cuantificar o evidenciar cómo se está usando o no, ¿cierto? Si no tienes esa data, y menos vas a tener qué gérmenes resistentes puedes tener, pues le das la oportunidad a todos los médicos a usar
como se les dé la regalada gana los antibióticos. Y es lo que ha pasado durante todos los años desde que Fleming descubrió, ¿cierto? Porque inclusive al inicio inyectaba a las ratas, ¿cierto? Las bacterias. ¿Y qué le metía? ¿La penicilina? Le metía el hongo, le inyectaba hongos al torrente sanguíneo para ver si se morían las bacterias, pero no ocurría eso. Ya después industrializaron y sacaron la penicilina. Miren, hasta eso llegamos. Este es otro, que es la problemática actual. Bueno, ¿a quién le gustaría estar en primer lugar? Creo que a todos, ¿no? Pero en este lugar no. Mírenme, Latinoamérica es esto. Centro y Sudamérica. Somos el primer puesto ¿en qué? En infecciones asociadas a la atención de salud. Primer puesto. Somos primer puesto en producción de Staphylococcus aureus meticilin resistentes. Ya les he hecho la pregunta, ¿con qué trato el Staphylococcus aureus meticilin resistente o también llamado MRSA? ¿Con qué antibiótico? Con vancomicina. Solo con banco. ¿Puedo darle pipetazo? No. ¿Ceftriaxona? Tampoco. Si ya es resistente a la meticilina o a la meticilina, ¿y qué es la meticilina? Una penicilina, ¿cierto? ¿Y qué tiene? Un anillo beta-lactámico. Y me quemó todo eso, por eso ya no sirve. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo usar Clinda? Tampoco, ¿cierto? Tampoco le hace nada, porque crea también ya una resistencia contra la molécula de la clindamicina. Y para cuando la Clinda es afecto extra o intracelular. Nada, miren, tienen que leer, tienen que leer. Ya les voy a ir preguntando y les voy a dejar tareas para que me revisen de fármacos. Al menos los principales fármacos tienen que ustedes hacer su resumen. ¿Qué más? Miren, ya somos productores de ble, somos el segundo lugar después de Europa del Este. Somos el segundo lugar. Bles. ¿Por qué? Porque usamos más las penicilinas, más las fluoroquinolonas, las cefalosporinas, las usamos mal, doctores. Por eso se forman bles. Y miren, y ya estamos en camino, ¿cierto? Ligero, pero ya tenemos resistencias a cefalosporinas de tercera, como la ceftriaxona, porque la usamos a diestra y siniestra. ¿Y qué más? Y algunos enzimas que destruyen a los carbapenenos. Miren, doctores, no es broma. No es broma. En Lima, al menos. Si alguno tiene la oportunidad de hacer su internado en Lima, ¿cierto? Se va a encontrar en algunos hospitales con inclusive bacterias que ya son resistentes a los carbapenenos, sobre todo al imipenem. Ojo, Entonces, ahí está una de las doctoras, modelitos. Ahí está la doctora. ¿Cómo estamos entonces con utilizando los antimicrobianos? Vean. Primero, que el uso de los antibióticos, si es que estos se usan en dosis inadecuadas, en frecuencias inadecuadas, lo elijo mal, estoy haciendo una presión selectiva. ¿Se acuerdan de ese ¿cierto? Que destruía la bacteria pequeñita y después apareció una megalomangota. Eso es lo que va a ocurrir. Matas a todo lo sensible y dejas lo resistente. Eso se llama presión selectiva. Estoy matando lo sensible y me quedo con lo resistente. Segundo, dificultad para controlar las infecciones, ¿cierto? El estudio que mencioné de la Universidad de Sydney, ¿cierto? Neumonías, meningitis y sepsis ya no responden a los tratamientos. Ahí está, pues la evidencia científica. Hay mayor resistencia. Si hay mayor resistencia y no sirve la primera línea,
el paciente se queda más días hospitalizado. Y si se queda más días hospitalizado, puede contraer una infección del propio hospital y puede llegar hasta una unidad de cuidados intensivos. ¿Cierto? Más gasto, más complicaciones. Tercero, dificultad en la elección correcta. ¿Por qué? Pues si empieza a volverse resistente de todos los antibióticos, te quedas con unos cuantitos nada más. Y elegir correctamente es difícil. Imagínense que tengan una gestante con una infección urinaria. ¿Cierto? Alguien preguntará y dirá, doctor, ¿en qué trimestre está? Primero. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque necesito ver qué antibióticos se utilizan en el primero, qué en el segundo y qué en el tercero, para no hacer daño a ese bebé. Yo estoy gordito, doctor, no estoy pesando. ¿Qué más? Tengo que saber mi clasificación de antibióticos. Del grupo A, que son muy poquitos, la gran mayoría está en el grupo B, con una evidencia más o menos. Los que están en el grupo C son otro grupo grande de antibióticos, pero tienen potencial de afectar al bebé. ¿Cierto? El D y el E ni lo miren. El D y el E ya ni lo miren. Esos son teratogénicos, abortivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? No es fácil, por eso les digo, pero si aprenden lo difícil, lo fácil se les hace rápido. ¿Correcto? Y finalmente, y también, pues, ¿no? Doctor, mi paciente ya dio a luz, está con una infección, pero está dando de la carne. ¿Cierto? ¿Qué medicamentos se excretan o no se excretan por la leche? ¿Cierto? Se vuelve un poquito complejo. Y bueno, infectología. Rápido lo vamos a pasar. Bueno, acá está mi foto. Tengo más pelo acá. Ya se me está cayendo. A nivel mundial es una subespecialidad. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque para ser infectólogo primero tengo que ser internista. ¿Eso ocurre en Perú? No. Porque no faltan médicos, doctores. Y por eso crearon, ¿cierto?, la especialidad. ¿Dónde está acá? Acá está. La especialidad en Perú se creó una especialidad, directo. ¿Cierto? Y teníamos que estudiar aceleradamente para tratar de tener una buena base. Y ya pues, si es que les gusta la especialidad, ¿correcto? Porque si no van a quedar flojos también. Por eso mis colegas también, algunos pueden saber igual, también más, sí, también, o también menos que yo. No han durado también en el Carrión, perdón, en el Carmen, ¿no? La mayoría que está en el Carrión ahorita ha trabajado en el Carmen en algún momento. Se han aburrido, ¿por qué? Porque no es fácil, pues, prescribir o recomendar un antibiótico a una gestante, a un neonato, a un prematuro, a un postérmino, a uno que tiene, no sé, una enfermedad autoinmunológica, etcétera, no es fácil. ¿Cierto? Yo también me hubiera ido para allá, ¿no? Fácil. Sino que a mí me gusta leer y lo veo como un reto. Correcto. Y bueno, para poder tener justo ese conocimiento, por ejemplo, ¿por qué hay infectología pediátrica? Primero debió ser pediatra y después ser infectólogo. ¿Cierto? También hay de UCI. Primero tiene que ser uciólogo y después dedicarse a las infecciones complejas, que hay en Brasil, por cierto. ¿Qué más? Para ser oncoinfectólogo, primero tienen que ser oncólogo y después infectólogo, para trabajar con los enfermos